¿Te has preguntado alguna vez cómo sería un país sin educación? Yo soy Rui Mujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de un país sin educación. Para comenzar, me gustaría contarles una anécdota que marcó mucho mi vida. Eso sucedió cuando un profesor de Historia Universal en séptimo grado desarrollaba su clase a la hora de almuerzo, que es la hora más difícil, en mi opinión, para un docente porque no puede permitir que el estudiante se duerma, se aburra o se distraiga. Todos los estudiantes, me incluyo, ya casi finalizando la clase, no estábamos enfocados en el desarrollo de la clase, sino en el momento de que sonara el timbre o la campana para poder salir a clase. El profesor se percata que no tiene la atención de todos y por un momento hizo silencio, observó alrededor del aula y lanzó una pregunta que me hizo reaccionar de manera inmediata sin pensar. Y la interrogante fue la siguiente: ¿ustedes se imaginan un país sin educación? Esa pregunta para mí fue una bomba que me hizo reaccionar de forma inmediata, colocando las manos en mi rostro y exclamando ¡horrible! Al fondo se escuchaban risas, comentarios, murmullos. En ese momento el docente expresa: hagan silencio por favor. Y dice: Mujica, ¿por qué dices eso? Y mis palabras fueron: porque me encanta estudiar. Hoy ya ha pasado muchos años desde entonces y me levanté reflexionando sobre esa interrogante, porque he podido observar que la gran ausencia de un buen funcionamiento en nuestro sistema educativo, de metodologías ya lejanas en el tiempo, que han ocasionado en muchos países del mundo un derrumbe general de la educación. Un ejemplo, o un gran ejemplo, es mi amado país Venezuela, debido a los resultados de los cambios sociales, culturales y tecnológicos que nos encontramos en un punto histórico de la educación donde surgen muchas preguntas sobre el qué hacer pedagógico. Ciertamente estamos ante unas necesidades sociales y culturales que retan a la educación a despojarnos de métodos tradicionales y repetitivos que se convirtieron en la única fórmula de enseñar sin importar el contexto de espacio, tiempo y lugar en que se está viviendo en la institución educativa. Como sabemos, existen tres grandes áreas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellas son los docentes, los estudiantes y el material para la formación. Actualmente ellos necesitan ser pensados o replanteados según los casos, en función de la importancia que se le haya concedido a las TIC, para poder garantizar tanto la calidad como la efectividad del proceso educativo. Del mismo modo, como en la educación presencial resulta imposible ofrecer una definición única o exclusiva de la figura docente en general, o del tutor en particular, se cree que el perfil de todo docente debe desarrollarse en función del ámbito de la educación a distancia y que debe ser configurada a partir de la interrelación de las tres dimensiones fundamentales, las cuales son saber, que es la dimensión cognitiva reflexiva, saber hacer, que es la dimensión efectiva, y saber ser, que es la dimensión afectiva. Dimensiones que en sí, bien, indudablemente, son sustanciales a las mismas que definen la figura del docente, que adquiere un nuevo matriz al ser abordada desde la perspectiva de la educación en entornos tecnológicos a distancia. A continuación, listaré algunos de los aspectos que se consideran fundamentales y que para la definición y configuración de todo docente. 1. Saber. La dimensión cognitiva y reflexiva. Esta se refiere a aquellas competencias y conocimientos de la naturaleza eminentemente epistemológica que deben garantizar el desarrollo de las acciones docentes teóricamente fundamentadas, como son las competencias y conocimientos en el ámbito, tales como la acción tutorial y la orientación educativa y escolar, el desarrollo de la acción
educativa formativa a distancia. Las potencialidades de las TIC aplicadas a la educación. La segunda, tenemos el saber hacer, que es la dimensión activa creativa. Aquellos son los conocimientos y competencias de carácter aplicativo que deben permitir a todo docente diseñar, implementar y evaluar aquellas acciones a partir de las cuales se desarrolla efectiva y eficientemente las funciones que son propias. De tal efecto, debería poseer ciertos conocimientos y habilidades en el ámbito como son la programación y la planificación de acción tutorial, el diseño, el desarrollo y diversificación de los materiales didácticos multimedia, el uso y aplicación de las TIC, y para la gestión individual y grupal, tanto como los alumnos como en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar, tenemos el saber ser, que es la dimensión afectiva y comunicativa. Estas dimensiones se refieren tanto a aquellas competencias y cualidades relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas, como aquellas actitudes personales a partir de los tutores o tutorías pueden establecer los vínculos afectivos y comunicativos que condicionan la posibilidad de actualización de las potencialidades de toda acción tutorial. A título de ejemplo, algunas de las competencias y habilidades que podrían agruparse bajo este título podrían ser la capacidad de establecer relaciones humanas y comunicativas positivas, manteniendo una actitud receptiva a las aportaciones de todos los estudiantes. La capacidad de empatía, procurando establecer los niveles de exigencia adecuados a las características de los estudiantes. La capacidad de motivación y dinamización, transmitiendo la confianza, la seguridad, el optimismo. La capacidad creativa para resolver los viejos problemas con nuevos medios. En síntesis, la eficacia se pregunta por la medida y la proporción en que son logrados los objetivos de la educación, establecidos y garantizados en un enfoque de derecho. Es decir, respecto a la equidad de las distribuciones de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. Por ejemplo, debemos recordar que la eficacia debe dar cuenta sobre qué medida los estudiantes logran acceder y permanecer en el aula de clases, si son atendidas las necesidades educativas de todos, incluyendo los de los adultos, el egreso oportuno de los estudiantes y si estos concluyen la educación obligatoria. Asimismo, el logro de los aprendizajes correspondientes a cada etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están asignados y organizados de manera en que sean favorecidos el aprendizaje relevante y pertinente. Entre ellos, que los estudiantes participen, se apropien, experimenten, se promuevan valores y derechos fundamentales. Por ende, si las metas educativas son alcanzadas por todos, si no se produce la diferencia social de partida, traducida en una inequidad de distribución y de oportunidades de capacidades, desde esta perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e integral, en que la valoración de sus diferentes componentes estén interrelacionadas y se alimenten mutuamente. De esta forma, una evaluación desde este enfoque implica hacer un juicio de valor sobre cómo se desarrolla y qué resulta generar en el conjunto de sistemas y de componentes, es decir, desde una estructura, organización y financiamiento, el currículo y su desarrollo, el funcionamiento de las instituciones, el desempeño de los docentes y lo que aprenden los estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso de las oportunidades futuras y la movilidad social. Este juicio de valor que alimente la toma de decisiones dirigida a la mejora de los niveles de calidad y equidad de la educación. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web
No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.